Hola con todos. Ya ha pasado un año desde los que fueron los sucesos de enero del 2023 en todo el país, en el sur, en Lima y particularmente en mi universidad, en San Marcos. Siendo uno de los pequeños protagonistas, o al menos una persona que en esas épocas fue relativamente influyente en algunas cosas. Me gustaría hacer un par de reflexiones desde mi óptica, que es personal, pero que también puede representar a otras personas, estudiantes principalmente, que se sientan identificados con lo que voy a decir, ¿no? Se conoce que mi postura es un liberal, soy de derechas aquí en el Perú, y no pertenezco o no deseo pertenecer a lo que un grupo de intelectuales o pseudointelectuales de izquierda denomina derecha bruta y achorada, ¿no? Dado que cuando uno se presenta aquí con una posición, prácticamente lo estigmatizan o lo tildan de DBA o en el lado contrario de terruco, etcétera, ¿no? Entonces, conociendo ya o sabiendo, mejor dicho, cuál es mi posición, quisiera pasar a narrar los hechos del año pasado que desembocó en la desproporcional intervención policial a San Marcos, ¿no? Y también rememorando, recordando y reflexionando sobre la entrevista que tuve en RPP Noticias. Todo comienza con las protestas de diciembre del 2022 contra Dina Boluarte. Creo que es de conocimiento público lo que pasó con el expresidente y golpista Pedro Castillo, ¿no? Entonces, aquí va una primera idea. Muchos sectores de la derecha peruana estaban contra Castillo, pero cuando Castillo deja el cargo, muchos de estos sectores se van con Dina Boluarte. Entonces no es que hayan estado contra Perú Libre, contra la plancha presidencial de Pedro Castillo, sino que simplemente por cuestiones o de estrategia política del momento se fueron con la persona que consideraron que podría ser la solución de, ¿no? Y hay algo importante para notar en el Congreso, eh, ya sea de izquierdas o derechas, no responden a principios. O sea, no se mantienen con una posición firme, sino que se actúan dependiendo de los contextos, y eso es lo que pasó con Dina, ¿no? Entonces, cuando se destituyó al presidente Castillo, al expresidente Castillo, y asumió la primera mujer presidenta del Perú como es Dina Boluarte, evidentemente había muchos sectores simpatizantes del expresidente. Y aquí es cuando las cosas comienzan a ir un poco mal, en el sur sobre todo, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, si uno lee Historia de la corrupción en el Perú o Historia del Perú contemporáneo, se va a dar cuenta de que desde la independencia y un poco antes de la independencia, se dice de que el norte peruano es librecambista y el sur es proteccionista. Y esto es algo que se ha seguido constantemente en los años previamente a la independencia hasta la actualidad. Y se evidencia también, por ejemplo, en la cuestión del referéndum para aprobar la Constitución de 1993, en donde buena parte del sur peruano votó en contra o mayoritariamente en contra de la Constitución de 1993, ¿no? Entonces, ahí más o menos se puede ver una diferenciación política, ideológica de... Y sabiendo que los sectores del sur mayoritariamente apoyaron a Castillo, y confiaron en él, de hecho confían hasta ahora en él, ¿no? Porque la visión de una persona votante de Castillo, o de buena parte de las personas que votaron por Castillo, es la idea de alguien que esté contra la clase política, contra la élite gobernante, contra la oligarquía, si es que aún se puede utilizar esos términos, y dé el beneficio a lo que históricamente podría ser el Perú abandonado, el Perú olvidado, ¿no? Como lo son muchos pueblos, muchas zonas del sur, principalmente del sur andino. Cuando estas personas a favor del expresidente Castillo protestan contra el régimen entrante de Dina Boluarte, ocurre algo tonto a nivel político e inhumano desde una perspectiva más personalísima o más humanista, si se le quiere decir, ¿no? Comienza la llamada represión. Y la represión nunca es buena, a mi juicio, salvo que sea, por ejemplo, ¿no?
En el caso del contexto ecuatoriano, hoy 20 o 21 de enero, depende de cuando salga el video, Ecuador está en un estado de emergencia con un conflicto armado interno. Entonces, evidentemente ahí la violencia y la represión contra ciertos sectores, contra la ciudadanía, contra el pueblo y contra el Estado es aceptable, pero por protestas que se originan tanto de manera espontánea como de manera planificada, porque no hay que ser tontos, también parte de las protestas han sido de manera planificada, así es como se mueven los hilos de la política, creo yo, en todo lugar. No conviene aplicar la fuerza, ¿no? Primero por un sentido humanitario. Si alguien protesta contra ti, es porque evidentemente hay una insatisfacción de... ¿Y cómo respondes tú ante esta insatisfacción? Hay distintos métodos. Puede estar un diálogo directo, puede haber una conciliación, puede haber una mediación. Lo más práctico hubiese sido conversar con las personas o los dirigentes sindicales, ¿no? En mi caso, yo, cierta aventura, no sé si decirlo así, o cierta pequeña empresa que realicé, es ir a algunos sitios del sur a hablar con dirigentes sindicales o con personas que eran conocidas y tomadas como dirigentes en sus pueblos, y el diálogo me mostró que era mucho más factible para paliar las cosas, en contraposición como lo hizo el gobierno de Dina al asumir apenas, ¿no? Entonces, esto es un acto desproporcional, tonto, inhumano, y al mismo tiempo, si se le quiere ver con una óptica de estrategia política, es sumamente negativo, porque simplemente, como se dice, estás prendiendo más la pradera para que se origine todo un incendio, ¿no? Y eso evidentemente es lo que pasó. Creo que todos recordaremos las lamentables imágenes, no recuerdo si fue en Arequipa, en Puno, pero fue en algún sitio del sur en donde hay personas yendo a protestar. Ya para ese entonces el gobierno había decretado, si no me equivoco, estado de emergencia, porque recuerdo que salieron los militares. Y hay una imagen de un grifo eh, en donde las personas están corriendo de la embestida militar, prácticamente del atropello militar con uso de armas de fuego letales, y esto evidentemente es un acto inhumano, inconstitucional, atenta contra la dignidad de la persona y da pie a que sectores políticos, que creo yo no quieren nada bueno para el Perú en general, se aprovechen de un discurso y puedan desestabilizar más al gobierno. Ojo que el que haya asumido el gobierno no implica que sea bueno o malo a priorísticamente. Dependerá de los resultados y de las cosas que den el tiempo. Y al menos comenzar así es una señal negativa y da pie a que tus adversarios políticos también puedan usar ese hecho para desestabilizar más al gobierno. Verbigracia usualmente son los grupos de izquierda que en ese tiempo no estaban, o bueno, sintieron que con Castillo, porque Castillo no es de esa izquierda pituquita, caviar, no, sino que era muy distinta, ¿no? En sentido objetivo era más del pueblo, eso es cierto. Y pasaron esas cuestiones, la represión policial, militar, y yo entiendo, si yo fuese un poblador del sur, por la empatía que tengo como ser humano, entendería la indignación, las ganas de protestar, las ganas de ir contra un gobierno que, según tu lógica, tu perspectiva, ha quitado a la persona que tú has escogido, se ha aliado con las élites de poder, con la derecha peruana, y además reprime a las personas que salen a protestar. Entonces, bajo ese contexto, se da la llamada toma de Lima, si no me equivoco, ¿no? La toma de Lima, en donde distintas delegaciones a nivel nacional vienen para Lima para hacer las protestas contra Dina Boluarte. Creo que el objetivo era hacer un símil con las protestas contra Merino. Eso es otra cuestión, otro análisis en el cual también más o menos tengo una experiencia que contar. Y se dio eso, ¿no? Mucho se comenta de que toda esta marcha o todas las protestas son
dirigidas o teledirigidas por el castrochavismo, el comunismo internacional, los sectores de izquierda de poder, los caviares, etcétera, ¿no? Sin embargo, no se tiene que dejar convencer por un discurso que puede sonar un poco lógico, ¿no? Para mí no lo es del todo, pero con la correspondencia en los hechos, ¿no? Por ejemplo, a mi juicio, es más correcto aceptar que parte de las protestas fueron teledirigidas, porque en cierta parte, como mencioné, así se mueve la política ahora con el uso de las tecnologías. Un claro ejemplo de esto, puede ser el cómo usa Rusia o ciertos países autoritarios la tecnología para estar contra las personas que protestan o son contrarias al régimen, pero se puede usar también de una manera, no sé si subversiva, pero para desestabilizar también a un gobierno de turno que capaz no es de tu ideología o tu tendencia, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un sentimiento equivocado, a mi juicio, pero genuino de, em, de protesta, de indignación, ¿no? De indignación. Yo no creo que una persona modesta, chamba, como se dice, ¿no? Trabajadora, de la parte andina, que tiene pocos recursos, que capaz tiene un pequeño negocio de agricultura, de ganadería, le paguen cientos de miles para que salga a protestar contra un régimen, ¿no? Sino que puedo darme la idea de que evidentemente esas personas se sienten mal indignadas por muchas razones que comenté anteriormente y tienen la voluntad de salir a protestar. O sea, no es que todo sea teledirigido por las malvadas garras del comunismo y demás, ni que todo sea espontáneo, ¿no? Sino que hay cierta miscelánea. La experiencia que yo tuve cuando fui al sur, específicamente en Ica, es que muchos pobladores eran antifujimoristas y creían que esto era obra del fujimorismo y al ser obra del fujimorismo tenía un rechazo tácito, ¿no? Y también habían otros pobladores que sabían que ciertas personas o personajes o grupos habían amenazado a algunas empresas de transporte para que puedan ser transportadas a Lima. Entonces, esa es la cuestión. Y es acá en donde se da esta venida de muchas personas a Lima. Y si uno hace un cálculo promedio, podrán haber sido unas delegaciones, yo calculo, sin tener el dato exacto, capaz luego lo ponga, entre 10.000 a 30.000, fácilmente, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué hace una persona pobladora de la zona andina o incluso de la zona amazónica viniendo a Lima a protestar por un par de días? La cuestión es en dónde se queda, qué come, los servicios y demás. Entonces, es aquí donde se da la toma de San Marcos, por lo que en ese momento sería la Federación Universitaria. En paréntesis, la Federación Universitaria casi siempre ha tenido una tendencia izquierdista. Eh, no conozco años más anteriores, ¿no? Pero hasta donde recuerdo, la mayoría de sus juntas directivas se han tenido esa ideología, tirando a veces para el marxismo, ¿no? Y es acá que se da la toma de la universidad por parte de la Federación Universitaria San Marcos, que en ese momento tenía, algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero en ese momento era de carácter marxista, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá? Más allá de la toma, me parece que se genera un debate harto interesante respecto a cuál es el rol de la universidad, la función de la universidad, ¿no? Por parte de las personas o de los estudiantes que tomaron la universidad para alojar a las delegaciones de Lima, ellos tienen un precepto de que la universidad debe ser un instrumento para el cambio social. Un instrumento que puede alojar a pobladores, que puede generar luchadores sociales, que puede crear a los futuros políticos gobernantes que sirvan al pueblo, que tengan interés social, etcétera, ¿no? Esa es una visión de las cosas.
Y la otra visión de las cosas que yo comparto es que en sí la función de la universidad, más allá para obtener cargos burocráticos y ser, como diría un político, un parásito del Estado, vivir del Estado, querer generar cambios sociales y demás, el rol de la universidad, a mi juicio, debería ser más de carácter desinteresado en el sentido siguiente, de que creo que la universidad, su función es acercar a la persona, acercar al hombre hacia la sabiduría, hacia el conocimiento, hacia la investigación y la ciencia, ¿no? No por algo mi pensamiento me lleva a entender de que el universitas, el universo, el conocimiento de, está también en el mismo nombre de la universidad. De lo contrario, tendría un nombre que vaya más con instrumento social o algo parecido, ¿no? Entonces, creo que el rol de la universidad es la búsqueda de la verdad, porque creo que la verdad es algo que nunca se llega a entender, a comprender, a conocer por completo, pero la búsqueda de esta es la que es lo que lo construye. La búsqueda de la verdad, la investigación, la sabiduría y en parte también las cuestiones filosóficas, ¿no? Que bueno, que después, viendo para cada rama, para cada profesión, se desenvuelve, ¿no? En mi caso estudio Derecho, pero sé que un filósofo, un economista, un ingeniero, un matemático tendrá su propia búsqueda de la verdad y no necesariamente esto desembocará en el cambio social, o mejor dicho, esto no será un cambio social en sí mismo, sino que puede dar pie a futuros cambios sociales, siendo esta un telos, una finalidad secundaria de la universidad. Entonces, esas dos visiones se vieron contrapuestas en la toma de la universidad, ¿no? Por un lado, estaban los dirigentes de la federación, que en su lógica de que la universidad debe ser un actor social o un instrumento de transformación social, tomaron la universidad para poder alojar a los manifestantes que venían de distintas zonas del Perú. Por otro lado, estábamos otro grupo de sanmarquinos, en el cual yo estoy, como menciono en mi futura entrevista, de Visión Alternativa San Marcos, en la cual consideramos que el objetivo de la universidad es otra, ¿no? Y estas dos visiones eh, se contrapusieron, o mejor dicho, se habían contrapuesto en esta toma. ¿Y qué es lo que pasa? Así como uno aprieta un resorte y luego este genera una reacción, así como hay una ley de Newton que dice que para cada acción hay una reacción de igual magnitud, también pasa en el ámbito social, a mi juicio. Porque la federación se ha caracterizado por tener una postura que ellos consideran democrática, pero que los otros consideramos cerrada. Y cuando habían tomas de la universidad o cuando pasaba algún evento, siempre, ¿no? La voz de la universidad eran ellos. Y creo yo el sentido común dice que la voz de la universidad somos todos. Y es cierto, debemos tener representantes, eso nadie lo niega. Pero, ¿cuál es la legitimidad de estos representantes? La legitimidad puede ser que en una universidad de 44.000 estudiantes, en unas elecciones universales y democráticas, te escojan cerca de 20.000, o al menos mínimamente 10.000 o 5.000, voten por ti para las elecciones, para que tú seas representante. Pero ¿qué pasaba? Y eso es algo que los mismos representantes no pueden, no me van a negar, que ante las distintas vacancias e distinta inestabilidad de la federación, las juntas directivas no eran juntas directivas, sino eran juntas directivas transitorias. Y al ser juntas directivas transitorias, se escogían en los que se conoce como Asamblea General de Estudiantes. Pero el problema de esta Asamblea General de Estudiantes, a mi juicio, son dos. La primera es la cantidad de gente que iba. Y aquí uno puede reclamar y decir, ¿no? Pero ¿tú por qué no vas? ¿Acaso tú que tanto nos criticas, por qué no vas a las AGES o no bajas y demás? Respecto a ello, voy a responder en un momento. Pero en las asambleas generales de estudiantes de San Marcos se tienden a reunir, sin exagerar, de 10
a 30 personas. Máximo a veces llegan a 40. Entonces, y entre ellos escogen distintas delegaciones, comisiones y juntas directivas transitorias. Entonces, la lógica que viene a cualquier persona con sentido común, sin necesidad de ser aburguesado, ¿no? Es cómo es que cierta cantidad, cierto puñado de estudiantes va a ser la voz de 44.000 si ni siquiera han pasado unas elecciones democráticas, universales y abiertas. Ese es un tema. Esto evidentemente conlleva a una falta, o si no mínimamente, a una crítica de la legitimidad que pueda tener cierta junta directiva, ¿no? Y dos, es que los espacios a veces suelen, si no casi siempre, ser cerrados a una opinión única, ¿no? Mi persona ha ido a distintas ajes, no todas porque no soy político y solamente una persona que es política, que vive de la política, que hace el amor con la política, va 24/7 a las ajes y está todo el día metido en las cuestiones gremiales, cosa que en San Marcos ocurre mucho, ¿no? Pero otras personas no, otras personas pues tenemos otros intereses, algunos han conseguido trabajo, otros están en otros quehaceres y simplemente quieren ir pero no tienen tiempo o les desinteresa, cosa que también es válido, así como a uno le puede interesar estar en un AGE porque vive y le apasiona la política, simplemente a otro no le interesa, pero está en San Marcos, es sanmarquino y esa opinión igual cuenta. Entonces, en el caso de las AGES pasa que muchas veces son muy cerradas, ¿no? Yo muchas veces he ido, no siempre, he ido con algunos compañeros, amigos, e incluso cuando a veces presentábamos argumentos relativamente buenos, porque no todos los argumentos que yo siempre he presentado han sido buenos, eso es cierto, no eran tomados en cuenta por algo que se conoce como centralismo democrático, ¿no? Eso es algo que también va a merecer otra explicación próximamente, pero si tú vas a un sitio, por ejemplo, en una AG hay 30 personas y tú vas con tu grupo de 5 o 6, y presentas una posición disidente, suponte, con lógica argumentativa, con datos, basado en la realidad, en diversos estudios y demás. Y resulta que a pesar de todo esto, de lo convincente y persuasivo que puedas llegar a ser, no convences a este puñado de 30 estudiantes que ya tienen una ideología propia y que consideran que las cosas deben ser tal y cual ellos mencionan, y al final te acaban absorbiendo tu punto de vista. Cosa que es como si no hubiese sido o no hubiese importado de nada lo que tú dices, ¿no? Y esa es la realidad, o sea, si va un grupo pequeño a estas ajes, dices algo contrario, pero no importa porque no tienes números, igual no te toman en cuenta. Es que cuando uno va y va a decir algo, tiene que presuponer que puede estar equivocado, pero lastimosamente estas personas nunca presuponen que están equivocadas. Ya diría Lenin, ¿no? Que la doctrina de Marx es todopoderosa porque está en lo cierto o porque no está equivocada. Y parece que muchos compañeros que están en las AGES 24/7 consideran que las doctrinas marxistas o las doctrinas de izquierda son 100% fiables, no se pueden criticar y siempre están en lo correcto. Parece, puedo estar equivocado. Y ante esta falta de legitimidad de las AGES y ante el cansancio que vivíamos muchos estudiantes, porque imagínense estar en San Marcos. Estás en San Marcos, tienes un ciclo relativamente regular, pero cada 2 meses hay una toma, pasa algo, toma alguna facultad y demás. En ciclo verano igual. Ojo que en ciclo verano del año pasado se están reactivando algunas actividades, pero no todas. Y en cierta manera, eso te cansa, ¿no? O sea, te cansa ver cómo tú, teniendo una visión más pragmática o propia de la universidad y de tu quehacer ahí, cada 2 o 3 meses están tomando la universidad, están pintando las paredes, están haciendo alguna protesta y te impiden a ti estudiar o impiden que realices alguna actividad. Entonces, ante ese tipo de situaciones, y adicional a esto, es que la universidad siempre se ha arrogado ser, o mejor dicho, la federación siempre se ha arrogado ser la voz universal de todos los estudiantes. Uno puede entrar a YouTube
y puede ver, ¿no? Federación Universitaria San Marcos, y va a ver que en Panamericana, en Latina, en América, en todos los canales en TV Perú, siempre sale el nombre de la Federación Universitaria y de ese pequeño cenáculo de estudiantes o grupo de estudiantes que tienen muchas críticas en cuanto a su legitimidad, hablando por todos. Es como si tú estuvieras en un sitio y cuando pasa algo que compete a la universidad, igual tu voz no es escuchada y alguien se roga tener el monopolio de la voz o de la comunicación, ¿no? Evidentemente, a las personas que capaz tenemos una mentalidad un poco más, no sé si abierta, pero que miramos un poco más la preocupación política nacional, local, regional, mundial, y que no somos de tendencia izquierdista, evidentemente nos va a incomodar, chocar, molestar, y vamos a querer hacer algo. Es en este contexto que un amigo que tengo dio una idea, ¿no? En el grupo de Visión Alternativa de la llamada contratoma. Y es una idea interesante porque el grupo, al menos en ese momento, estaba hasta ahora está en una relativa estabilidad, me refiero a visión alternativa, para poder hacer frente, responder o ver algunas cuestiones que a veces consideramos nos compete como estudiantes con responsabilidad. eh, y también las críticas hacia la federación, ¿no? Disculpen que se me esté cayendo mucho el cabello. Entonces, un amigo dio la idea de la contratoma, me parece, me pareció buena, la reposteamos, hasta ahora tenemos el flyer, e hicimos una convocatoria a la llamada contratoma, ¿no? Pasa que por ese día también yo vivía al frente de la universidad y me encontré yendo para ver la situación, ya estaba publicada la llamada contratoma. Y uno de los reporteros, como suele pasar, ¿no? Los reporteros siempre buscan la noticia, lo que les dé más rating o lo que sea. Y bueno, me agarraron, me hicieron un par de entrevistas, una pregunta y salí, si no me equivoco, en Latina, en América, en Panamericana, en TV Perú, en muchos canales. Incluso me hicieron TikTok y ahí mi persona generó un debate con 4 millones de personas, aún recuerdo, en cuanto a interacción. Y mencioné, ¿no? De que nosotros, como Visión Alternativa, como un grupo, si se quiere decir, contrarrevolucionario o alternativo en el mismo nombre, íbamos a hacer algo que se llamaba la contratoma. Y hacía una invitación a muchos estudiantes a cuestionarse la legitimidad. Aquí lo estoy explicando más, pero en ese momento, por el corto tiempo, lo mencioné así nada más, por la poca legitimidad que puede tener nuestra federación para con los actos que estaba haciendo, ¿no? Entonces, me entrevistaron, muchas personas me pidieron mi número, se los di, algunas me llamaron y demás. Y fue tendencia en ese día, ¿no? Por ciertas declaraciones que había hecho. Y bueno, entonces me llamó luego una persona de RPP Noticias para proponerme que salga a hablar de este tema. Y la verdad es que yo estaba un poco nervioso porque eh, el nerviosismo es sinónimo de inseguridad. Y en ese momento yo estaba un poco inseguro de la postura, o sea, una postura totalmente firme que debería tener las palabras que iba a decir, la repercusión que podía tener y el famoso qué dirán, ¿no? Siempre cuando uno sale a nivel nacional o va a ser su primera vez, hace muchos cuestionamientos respecto a todo eso y más. Al final me animé a salir y quedé en ir con mi amigo Víctor, que también está en la entrevista. Y nuestra entrevista está programada para las 9:45 si no me equivoco, pero ese día hubo sesión del Consejo de Ministros por las distintas protestas que estaba pasando en Lima. Y bueno, entonces se demoró por cubrir esa sesión, luego estuvieron con otra persona, cosa que al final de los 15 minutos que íbamos a hablar, nos quedaron solamente 5, ¿no?
las cosas iban a tener que ser muy rápidas en esos 5 minutos. Y hablamos, Víctor y mi persona hablaron, y bueno, en 5 minutos no se puede decir algo que se dice en 15. Era la primera vez que salíamos en televisión nacional. Detrás nuestra, aunque no parezca, había mucha presión, o sea, no presión política, no, sino presión en el sentido de que sabíamos las críticas que nos iban a caer. Mi persona está acostumbrado a ciertas cancelaciones, a cierto scratch mediático y demás, ¿no? Pero igual una cosa es tenerlo capaz de compañeros de tú a tú. O sea, una cosa es que alguien te haga una crítica. Una crítica siempre es bienvenida porque siempre es constructiva. No puede haber una crítica destructiva, ¿no? Una cosa es que alguien te haga una crítica, otra cosa es que alguien te difame, te insulte, y otra cosa es que alguien te cancele. Entonces, en nuestro caso es muy probable que no nos vayan a hacer críticas, sino que nos insulten, que nos difamen, que nos intenten cancelar. Entonces, todo eso está detrás de una persona que sale a medios, ¿no? Y bueno, hablamos, yo en la entrevista que va a estar al final, yo creo que pude haber dicho o pude haber utilizado mejores palabras, pero la esencia seguiría siendo la misma, ¿no? Estamos en contra de que personas pernocten en la universidad porque consideramos que la universidad no tiene que tener esa función. Criticamos a la federación y su actuar, su falta de legitimidad, y al mismo tiempo creemos en otras soluciones. Pero acepto que ese tercer punto es uno más débil porque, claro, poniéndonos a pensar, ¿dónde estarían las cientos o las decenas de miles de personas que han llegado a Lima, ¿no? Si bien es cierto, hay una cuestión de forma, la UNI a través de un consejo universitario, de manera más formal, legal, si se quiere, aunque no es que haya un debate abierto muchas veces en la UNI tampoco, se aprobó esto, en San Marcos no. Y, y bueno, entonces, ¿qué otra solución podría haber? El diálogo con Dina Boluarte iba a ser un poco raro porque ya habían metido balazos a la población en el sur, ¿no? Entonces, la pregunta es, una vez que se identifican las cosas, que se ve que esto está siendo de manera, se están tomando las cosas de manera perjudicial a nuestro juicio, ¿qué se hace? ¿Cuál era la solución, no? Creemos que una mejor solución podría haber estado tanto en forma como en fondo, ¿no? En forma, un debate posiblemente abierto, plural, más transparente, no con yo, izquierdista y mis amigos, nos topamos, nos encerramos acá y tenemos una posición yo, derechista y mis amigos aquí y chocamos, no, sino en general algo más abierto. También creo que podría haber sido positivo si es que se pudiese, si es que no, no, claro está. La cuestión de una formalidad por parte de la rectora, ¿no? Acepto que si se hubiese dado ese mecanismo formal, a pesar de que hubiese estado en contra, se tendría que aceptar, ¿no? Muchas veces podemos estar a favor o no de muchas cosas, pero si es lo que se da con los procedimientos correctos, hay que aceptarlo. Y bueno, pasó esto. Y luego de la entrevista, ya se había anunciado la contratoma, habíamos dicho quiénes éramos y demás. Recuerdo que a mí me caen muchas ofertas de distintos partidos políticos, de distintas personalidades que se quieren lanzar a la política para hacerme entrevistas, ¿no? A Víctor me comenta que también, eh, porque claro, es una noticia, ¿no? De que un sanmarquino, un estudiante de la gloriosa San Marcos y de la Decana de América, esté oponiéndose, o al menos que se muestre eso ante cámara, esté oponiéndose a la Federación Universitaria, esté dando su voz de protesta y demás. Y aquí hay algo muy importante que resaltar. Estar contra la toma de la universidad, estar en contra de la pernoctación de muchas personas,
no hace automáticamente que nosotros decimos el mal a esas personas. Eh, ese nombre, o mejor dicho, eso tiene una falacia, ahorita no recuerdo cuál es. Pero, por ejemplo, si no me equivoco, es hombre de paja. Por yo decir de que no estoy a favor de que las personas pernocten, de que estoy en contra de la federación de ese momento, de que creo que hay otras soluciones, esto no implica lo siguiente. Estoy a favor de que la policía intervenga en San Marcos, de que doblegue y humille a las personas, de que detenga a cientos de personas, de que atente contra su libertad y en muchos casos que se cometan abusos. O sea, esto de acá está muy lejos de esto, pero es algo que las personas en su mente de contradicciones a veces no van a poder ver, ¿no? Evidentemente, si tú te opones a que pernocten, deseas que sean reprimidos, que sean violentados, que se tome nuestra universidad, estás a favor de la represión y matanza del pueblo. Pero más allá de emociones y estolideces, eso no es cierto. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que nosotros dijimos y lo que pasó al día siguiente. Y lo que pasó al día siguiente fue la llamada intervención policial a San Marcos, que en un inicio tenía un motivo de ser. Las cámaras de seguridad de San Marcos habían captado a estudiantes o presuntos estudiantes que habían quitado sus pertenencias a los guardias de cada puerta o de muchas puertas. Les habían quitado sus chalecos, sus pertenencias, habían incurrido en robo, ¿no? Y habían tapado las cámaras de seguridad. Entonces, ante esto, según los hechos, se fue a denunciar a la comisaría de la V3, que es la que tiene la jurisdicción en donde está San Marcos también, y rápidamente, aunque claro, esto es evidente también por tinterillos políticos, el rectorado expidió un comunicado en el cual autorizaba por esta denuncia que se había hecho a la V3, a la comisaría de la V3, la intervención policial a San Marcos. Y esto se une a lo que en ese momento era un estado de emergencia en Lima, ¿no? Como les comento, esto es echarle más leña al fuego, o sea, y no sé si el gobierno y la presidente está mal asesorada, es tonta, em, o simplemente sabe lo que hace y quiere acelerar las contradicciones, quiere hacerle un favor a parte de la izquierda peruana, en declarar estado de emergencia, en no dialogar, en reprimir a la población, en matar a personas. Yo tengo la firme convicción de que Dina Boluarte, una vez que acabe su periodo presidencial, va a estar en la cárcel. Y me molesta que muchos liberales o pseudo liberales, sabiendo que el Estado tiene el monopolio de la violencia y que supuestamente en teoría deberían pedir menos Estado o limitación del Estado para asuntos específicos, estén a favor de una represión por parte del órgano que tiene el monopolio de la violencia y hayan olvidado que Dina Boluarte es, estaba junto en la plancha presidencial de Pedro Castillo, de un partido que se declara abiertamente marxista, leninista, mariateísta. Eso sí es algo que da que hablar, ¿no? Entonces, se da la intervención a San Marcos. Y esa intervención es de carácter muy desproporcional. Hay videos de una tanqueta policial derrumbando la puerta, derrumbando, perdón, un portón en la puerta 3 cuando fácilmente podían derribar la puerta. La violencia con la que la policía entra a San Marcos, el desproporcional uso de la fuerza, la humillación a personas que simplemente estando de acuerdo o no, estaban eh, ejerciendo el uso de su libertad y de su libertad de asociación para protestar, las reprimen, las ponen al suelo, las esposan, a los residentes los obligan a salir de residencia porque creen que son terroristas,
Em, Me acuerdo una imagen muy triste, ¿no? De una ceñito de la sierra reclamándole a a una policía, a un agente policial. Ya, cállate. Estoy diciendo que te calles. No me lo voy a quedar. Y también una imagen totalmente deplorable de un agente policial diciendo, ¿no? Algo así, ya caíste, terruquito, pisoteando a compañeros sanmarquinos. Más allá de las diferencias, seguimos siendo compañeros. Eso es lo que se llama política de identidad de la humanidad común, ¿no? Que es algo en lo que yo creo. Y entonces pasaron estos lamentables hechos. Algo personal interesante que va a quedar para mí, pero posiblemente no quede evidencia a la posteridad, es que cuando estaba yo yendo ya estaba en San Marcos y se había dado la intervención policial, a mí me llaman de RPP y bueno, ¿no? Como yo intuyo que las personas de RPP, según sus propios intereses, porque cada persona tiene, incluso una persona jurídica o un grupo tiene sus propios intereses, ¿no? Pensaron que iba a declarar a favor de la intervención policial, tratando de dar argumentos jurídicos para que esta intervención tenga legitimidad y no se critique, no se chanque tanto a la policía y al régimen de Dina Boluarte, ¿no? Sin embargo, cuando me llamaron y tuve una intervención de 1 minuto a dos aproximadamente, yo manifesté que no estaba a favor de lo que estaba pasando, principalmente porque me parecía desproporcional, que creo que es el principal argumento que se ha alegado en este caso, ¿no? Me parecía desproporcional el hecho de que exista un estado de emergencia no implica que por este decreto se viole, se vulnere los derechos de la Constitución, los derechos humanos, la dignidad, la tutela de derechos que se reconoce a nivel nacional y también internacional, ¿no? Con los tratados, etcétera. Y que yo conozco muchos compañeros, y si bien muchos son marxistas y todo, el ser marxista no te hace terruco, no te hace terrorista. Entonces, estaba en contra, ¿no? De lo que había pasado. Evidentemente, al dar mi posición, me cortaron y ya nunca más me volvieron a llamar, ¿no? Porque claro, o sea, en la mente de una persona de la DBA, si se quiere decir, si yo opinaba que estaba en contra de la pernoctación, de la FUNS y todo, ya, yo soy el sanmarquino que legitima a la policía, que legitima al Estado, que legitima al gobierno, porque no nos hagamos los tontos. También cada gobierno tiene lo que se conoce popularmente como mermelada, ¿no? Y esa es la gran virtud de Castillo. En Castillo quitó el caño del financiamiento estatal a los medios de comunicación y es una de las razones objetivas por las cuales los medios lo paraban criticando, sacando trapos sucios, siguiéndose y demás. A pesar de estar en contra o estar en una posición contraria al Castillo, hay que reconocer esta virtud de y una persona de izquierdas que me puede escuchar al mismo intelecto, cognoscibilidad de una persona de la DBA, puede decir, ¿no? Esta persona es un alienado, un aburguesado, alguien que no tiene conciencia de clase, que representa a intereses de la burguesía y demás, o simplemente un alienado y demás, y quiere que maten, que exploten, que repriman al pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, desde ambas visiones, lo que yo dije no es correcto, o mejor dicho, desde ambas visiones, lo que yo dije representa el mal, poniéndolo en términos morales, ¿no? Y la verdad, como decía este autor, del que siempre me olvido su apellido, que escribió Archipiélago Gulag, la delgada línea, la línea, mejor dicho, la línea del bien y el mal atraviesa, atraviesa el corazón de toda persona, ¿no? O sea, no podemos ver el mundo en dicotomías. No podemos ver el mundo en bueno o malo. Si él dice algo que es contrario a lo mío, es un enemigo, y viceversa. Si dice algo parecido,
es totalmente mi aliado, mi amigo. No, ese es un pensamiento tribalista, tonto, dicotómico, que no permite ejercitar más las neuronas, que no permite pensar más, ¿no? Entonces, pasó eso, y bueno, eh, el 20, el 21 que se cuelga este video, ya habrá pasado un año de todos estos eventos, y como experiencia, esto fue un poco duro, ¿no? O sea, fue un estresor muy fuerte, porque implicó principalmente saber qué personas verdaderamente me apoyaban y a pesar de estar en contra mía, sabían que tenía derecho a expresar lo que sentía, o sea, mi posición que sé que representa a muchas personas que se pueden sentir identificadas, otras que el hecho de ver mi nombre en un medio de comunicación, simplemente no querían escuchar lo que decía y me tachaban em, a priori, me tachaban así en primera instancia sin saber ni conocer nada de lo que iba a decir. Otras personas que me escucharon un poco y que no importa todo lo que diga, que tenga coherencia o no, igual me atacaban, me tachaban y demás. Y otras personas que sabiendo o estando de acuerdo con lo que yo decía, lo que yo manifestaba, guardaban silencio por la presión social. Entonces, es en estos casos, en estos eventos o contextos límites, creo yo que uno sabe verdaderamente, ¿no? O sea, quién puede ser tu amigo, quién nunca fue tu amigo y quiénes te apoyan, porque dar una declaración polémica a nivel nacional no es fácil, como decía, tiene toda una carga detrás. Y también hay una cuestión familiar, ¿no? Me acuerdo que mi padre, como él es una persona de izquierdas y lo respeto mucho, tuvimos una fuerte discusión por ese tema del que salí a declarar a nivel nacional mi postura y todo el mundo me escuchó. A pesar de que no parezca, es complicado tener el pensamiento y las ideas que actualmente defiendo por muchas otras cuestiones, ¿no? Y bueno, entonces pasó estas cosas, fue algo un poco duro, chocante, para mí no lo voy a negar, pero creo que ante escenarios de adversidad podemos sobresalir más, ¿no? Y bueno, eso fue el contexto, fueron las palabras, los hechos y las cosas de lo que pasó hace ya un año. Y dejaré la breve entrevista con Víctor para que quede para el recuerdo en este, mi primer video largo de YouTube. Muchas gracias. De RPP, la voz de todo el Perú. Joana, tenemos invitados, Joana. Sí, tenemos a dos estudiantes en contra de la toma de la Universidad de San Marcos, que recordemos, el día miércoles por la noche ingresaron en la madrugada un grupo de personas y desde entonces pernoctan en el campus de la Universidad de San Marcos. Dante Olivera, estudiante de Derecho, y Víctor Cornejo, estudiante de Ciencias Políticas. Bienvenidos a ambos. Dante, comenzamos contigo. ¿Qué es lo que ustedes, digamos, piensan hacer? ¿Cómo han organizado? Y en todo caso, ¿a qué se refieren con esta contratoma? Primero que nada, muy buenas noches con todos los Buenas presentes. noches. Buenas noches. Nosotros pertenecemos a un grupo llamado Visión Alternativa San Marcos, que como su propio nombre lo dice, quiere ser algo o pretende ser algo alternativo en San Marcos, porque Pues usualmente es una organización es una organización, un grupo de estudiantes. nueva. No tan nueva, es del 2019, pero Ya. este año apenas hemos tomado impulso. Es nueva. Claro, usualmente no nos metemos en temas políticos, Ya. pero este año y por estas épocas hemos visto la necesidad de hacerlo, dado que en cierta manera estamos muy cansados ya del estigmatismo que se tiene contra los sanmarquinos, de que uno va a San Marcos o uno le dice que es de San Marcos y ya lo tildan de rojo, tirapiedras, y no todas las personas que ¿Pero estamos por ahí qué? somos así. ¿Por qué le dicen rojo? El ¿Por qué le este- dicen tirapiedra? Hay una explicación, ¿no? Hay un estereotipo, diría yo, más que todo, porque cuando se
se dan ciertas tomas, ciertos enfrentamientos con la policía y demás, se puede ver este estereotipo, ¿no? Ya. Y esto viene de parte de la federación principalmente. En tal sentido, nuestra organización, como ha habido la toma de San Marcos y bueno, han estado apoyando a los manifestantes y demás, se manifiesta rotundamente en contra de la toma de la universidad y al mismo tiempo pretende ser una oposición a lo que es la Federación Universitaria. Nosotros hemos sacado una contratoma que se denomina así de manera simbólica para presentarnos el día de mañana como la oposición a San Marcos y como una alternativa para... ¿sí? Y cuando dices presentarnos, ¿te refieres a cuántas personas? ¿Cuántos son ustedes y qué tipo de propuestas llevan? Porque ustedes nos han dicho, claro, no a la violencia, queremos una especie de diálogo, pero exacto. ¿de qué manera lo van a lograr? Por ejemplo, el día de mañana hay una convocatoria a las 10 de la mañana, exteriores de la puerta 5. Pensamos reunirnos alrededor de 20 a 40 personas, dependiendo de cuántos lleguen, no solamente estudiantes, sino egresados, que principalmente son los que nos han mostrado el mayor apoyo posible en esta causa. Pensamos presentarnos ante los medios y posiblemente entablar un tipo de diálogo con las personas de la FUNS. Desde aquí hago un llamado si es que desean entrar en una mesa de diálogo y hacer esto más democráticamente, ya que ellos se jactan de ser democráticos, pero usualmente no consultan a estudiantes de distinta posición cuando van a tomar sus acciones, ¿no? A ver, Dante Olivera, ¿no? Dante Olivera, sí, exacto. estudiante de Derecho de San Marcos, y Víctor Cornejo, estudiante de Ciencias Políticas de San Marcos, los dos estudiantes de San Marcos. A ver, ustedes, ¿qué van a hacer para identificarse de una manera diferente a la Federación de San Marcos? Concretamente, con la presencia de los representantes de provincias que han venido y se han alojado en la Universidad de San Marcos. ¿Están ustedes a favor de eso? ¿Están en contra? Por favor. Sí, nosotros también tenemos una posición totalmente humanitaria, es decir, no estamos realmente indignificando su movimiento, ni tampoco los estamos ahuyentando, ni criticando abiertamente, simplemente estamos reclamando lo que es nuestro, ¿no? Lo que por estatuto está impedido y está escrito en el reglamento. En otras palabras, ustedes no están de acuerdo con que los manifestantes tengan un cobijo ahí en Claro. San Marcos, ¿no? Que se vayan, mejor dicho. Existen lugares para poder ubicarlos, para poder reubicarse. Existen muchas más organizaciones que les podrían prestar un apoyo. Incluso nosotros y compañeros míos también hemos estado dando donaciones para estas personas que están pernoctando en la universidad, pero estamos en contra de que se queden ahí perjudicando a todos los estudiantes que actualmente están... Concretamente, clases. ¿qué van a hacer ustedes, a ver, con la Federación de San Marcos para terminar? Porque tenemos un montón de invitados. A ver, concretamente, anúncienos, por favor. Nosotros queremos hablar con ellos y Ya. decirles, por favor, reflexionen y dejen el campus universitario. Hay mejores alternativas que solamente tomar el campus Va a ser universitario. pacífica la conversación, el diálogo, el acercamiento Claro, con sí. la Federación. Total. ¿Y están inscritos, digamos, están de manera No, legítima somos ingresando de manera a este informal. diálogo? Claro, nuestra organización es informal en sí misma, ¿no? Sin embargo, el llamado al diálogo creo que es una propuesta que va a aceptar la federación, dado que ellos también se jactan de ser democráticos y esperamos que haya este diálogo, ¿no? Mañana será la demostración, si son democráticos o no. Claro. Señores, muchísimas gracias, muy amable por estar acá. Gracias, ¿ah? No los gracias. conocíamos, sinceramente, pero esto ha sido una buena forma de presentarlos a la sociedad. Joana. Dante Olivera, estudiante de Derecho, y Víctor Cornejo, estudiante de Ciencias Políticas, ambos de San Marcos. 10 de la noche con 2 minutos. Nosotros nos vamos a escuchar a los anunciantes, sí.